3, 2, 1, 0. Comencemos. Allumage de CAP, décollage. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, Cuando miro al fondo de tus ojos claros. gracias a la vida que nos da risas y llantos, gracias a la vida que nos une en este canto. Gracias a la vida que nos ha dado Seguiremos juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento. ¿Qué piensas en mí? Sonríes en este momento. En otro lugar vamos a respirar. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento. Solo quiero ser... Bienvenidos a una nueva edición de Gracias a la Vida. La verdad, felices de encontrarnos nuevamente con amigos que hacía rato no veíamos, y esos amigos que se van sumando de a poco en ese ida y vuelta aquí con esta gran familia de Gracias a la Vida. No se olviden que ustedes también son promotores. Los invitamos a que den a conocer de nuestro programa, a su familia, a sus amigos, a cualquier persona, para que seamos más compartiendo Gracias a la Vida. Gracias a la Vida que de a poco también vamos entablando ese nexo entre ustedes, y ustedes también van a tener la posibilidad de decirnos qué es lo que quieren del programa. Si ustedes se plantean alguna opinión, quieren colaborar con algo, les encantaría que conozcamos a alguien, también pueden acercarnos la información a través de las redes sociales. Nos pueden seguir por Twitter en @graciasalavida y agregarnos como amigos en Facebook para ponerle me gusta a nuestra página. Señores y señores, sin más, ya los invitamos a arrancar con Gracias a la Vida en esta nueva edición. Arrancamos con el primer bloque de Gracias a la Vida, donde el Chango Moza nos va a hablar sobre el sauce, un árbol emblemático medicinal. Lo conocemos. Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un brebaje que le devuelve
el tono y no pone bien, bien. Buenos días, el gusto de estar nuevamente con ustedes. Voy a comentarles sobre un árbol que los entrerrianos y los que viven en la Mesopotamia argentina, pero también en el conjunto de América, se lo conoce porque este es un árbol que está distribuido por todo el mundo, ¿sí? Es el sauce. Hay 500 variedades de sauce. Acá ustedes conocen el sauce blanco, el sauce llorón, pero use usted el sauce del que se trate, siempre va a tener la misma sustancia sanadora propia de este árbol. ¿Cuál es la característica de este árbol en su conjunto? Que tiene una sustancia común a todas que se llama la salicilina. La salicilina, cuando usted la pone en contacto con el agua, o sea, esta rama, ¿sí? Esta rama que usted puede cortar con los amentos, y lo pone en el agua a cocinar, produce dos sustancias. O sea, la salicilina se desdobla, ¿sí? En glucosa y en otra sustancia que se llama la saligenina. La saligenina, cuando se la somete a un proceso de oxidación, produce un ácido que se llama el ácido salicílico, ¿sí? Que es la base para producir el ácido acetil salicílico. Fíjense, yo parezco un químico, pero esto viene a lo siguiente. El ácido acetil salicílico es el AAS, que es la aspirina, ¿sí? La aspirina o el geniol o todo eso, que son las marcas que tiene esta sustancia. Todo se obtiene de acá, ¿sí? Así que este árbol, cuando usted lo usa para sanarse o para prevenir enfermedades, es antifebril, antiplaquetario, después le voy a explicar bien, es analgésico y le combate. Por ser antiplaquetario, evita las trombos en la sangre, ¿sí? O los coágulos sanguíneos que le pueden producir un infarto, un ACV o otras enfermedades propias del sistema circulatorio. Así que tomando esto, usted ya tiene solución o ayuda para solucionar algunas de las posibles enfermedades que pueda tener. Por supuesto, para la gripe, para los resfríos, es muy bueno porque es muy analgésico. Y a su vez, lo pueden usar de muchas maneras. Para las mujeres que tienen problemas de menstruaciones dolorosas, una tacita o 2 tacitas de té en esos periodos la van a ayudar muchísimo. Así que atente las mujeres. Y también para los muchachos más grandes como yo, es muy bueno para los problemas de la ciática, de las artritis, de los dolores en las distintas zonas de las articulaciones. Esas son algunas de las propiedades más conocidas que podemos obtener del sauce. Amén de que cuando usted tenga encías sangrantes o encías dolorosas, hacerse buches con un té de sauce es muy bueno. ¿Cómo preparamos el té de sauce? Se hace lo que se llama una decocción, es decir, se pone la ramita, yo le estoy mostrando esta ramita, que usted la corta en pedazos, la pone a hervir durante 5 o 6 minutos, ¿sí? Apaga, lo deja en reposo, cuela y lo toma. Un consejo: nunca endulce té para remedio. No consuma azúcar cuando usted esté padeciendo alguna enfermedad, ¿sí? Porque le espesa la sangre el azúcar y evita la acción de todos de aquellos organismos que usted tiene en su sangre que son aptos para combatir las enfermedades. Con una ramita así como ustedes ven,
esto tiene más o menos 50 centímetros, con 2 ramitas, perdón, de este tamaño, usted hace 1 litro de decocción de té de sauce. La pone en la heladera y se toma 2, 3 tacitas por día. ¿Qué otra cosa le voy a aconsejar? Que no lo tomen los niños menores de 5 años. No porque sea malo, que esté demostrado que sea negativo, sino que hasta tanto no se hagan pruebas suficientes, demostradas, digamos, científicamente, de que no produce ningún daño en niños, entonces, hasta tanto suceda eso, no vamos a darle esto a los niños. Solamente por prevención, solamente por prevención. Cuando llega la primavera es la mejor época para recolectar estas ramitas de sauce, que como ustedes pueden ver, está con sus amentos, que son las inflorescencias que tiene el sauce. Es la mejor época porque la savia, ¿sí?, y la salicilina está circulando a todo vapor dentro del árbol. Entonces es más potente el remedio que usted va a preparar. No corte, no dañe los árboles, corte 10, 15 ramas, la seca, ramitas, ¿no? La seca a la sombra, la deja secar a la sombra, la pone en un frasco y la va usando de acuerdo a su necesidad, ¿sí? No tiene efectos secundarios el té de sauce. Yo le doy un datito estadístico. El 30% de las úlceras estomacales que se producen en el mundo son producidos por los antiinflamatorios y antifebriles. Por eso, se sabe también que estos remedios de los que yo le hablé al principio son causantes, a su vez, de la mayor parte de ese 30% de úlceras al estómago. Con el té de sauce usted no tiene efectos secundarios, así que lo puede tomar con total tranquilidad. Que esa es la importancia que tiene la medicina natural. Está en armonía con usted, no le produce ningún efecto secundario en la medida que aprendamos a tomarlo bien, ¿sí? Muchísimas gracias por su atención y seguimos viendo Gracias a la Vida. Hoy vamos a conocer a un hombre que a sus 15 años comenzó a trabajar para poder estudiar, y así pasó por diferentes trabajos. Gracias a su esfuerzo y voluntad, llegó a ser contador y uno de los más recordados intendentes de Concordia. Acompañamos a Diego a hablar con Elvio Bordet. Recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar. Aromas que me quiero llevar, silencios que prefiero callar. Son dos las caras de la luna. Bienvenidos a Gracias a la Vida. Y nos venimos hasta la casa de Elvio Bordet. Buenas tardes, Elvio, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto de tenerlos en mi casa. Bueno, muchas gracias por habernos recibido. Pero no, por favor, al contrario, el gusto es mío. Bueno, Elvio, sus padres, el apellido Bordet, ¿de qué origen es? El apellido Bordet es de origen francés. Mis abuelos, tanto paterno como materno, son de la misma región de Saboya, de Francia, y vinieron a la Argentina a fines del siglo XIX, o sea, 1888 y 1875. ¿Cómo se llamaban sus padres, Elvio?
Mi padre se llamaba Victorio Bordet, ya fallecido hace casi 20 años, y mi madre María Alicia Crepí, también fallecida hace 20 años. Victorio. 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 Sí, ¿Y de qué trabajaba Victorio? Y mi padre fue agricultor toda su vida y también trabajaba un poco con ganadería, una pequeña porción de tierra, digamos, no tan grande, pero con posibilidades de trabajar ya sea sembrando, criando animales, comprando y vendiendo animales, y eso es lo que hizo toda su vida hasta su muerte. Usted trabajó en el Correo Argentino. ¿Cómo ingresó al Correo Argentino? Sabemos que lo hizo a los 15 años, muy chico, o era grande para la época. No, lo que pasa es que en el correo, en aquella época, los mensajeros, o sea, los que distribuían los telegramas... O sea, como cadete. Es como un cadete, exactamente, en pronunciamiento, donde yo nací y viví hasta los 18 años, había quedado una vacante en el correo, yo me presenté, era yo creo que el único que en ese pueblito tenía el 6º grado de aquella época aprobado, y bueno, ingresé al correo como mensajero, y ahí trabajé 3 años, y después fui trasladado a Concordia. ¿Y por qué eligió la carrera de contador? ¿Qué lo llevó a elegir la carrera de contador para su futuro? Y bueno, yo hice el secundario ya medio de grande, ya estaba casado y tenía un hijo, que es Gustavo, que tenía en esa época 8 meses, y estudié en la Escuela de Comercio Profesor Gerardo Victorín. Y terminé el primer año y después quedo cesante del correo de una huelga en la cual era la época de José María Guido, ese presidente títere que lo manejaba Onganía, y nos dejaron cesante a los dirigentes gremiales, que después nos reincorporaron en el año 64 con el advenimiento de la democracia a través de Ilia y Perete. Entonces sigo mis estudios y pensando que si más adelante me volvían a echar iba a ser muy difícil conseguir trabajo, dije tengo que estudiar y me propuse recibirme de contador, que era la única carrera universitaria que había acá en ese momento y que por supuesto no tenía chance de irme a otro lado. Así que bueno, me recibí de contador a fin del año 72 y bueno, trabajé muchos años de contador también, trabajé muchos años de profesor también, y en ese interregno, cuando me habían echado, trabajé de sodero, me acuerdo en pronunciamiento, que había vuelto vencido a la casa de mis viejos de nuevo, porque había quedado cesante de mi trabajo, lamentablemente, pero bueno, el reconocimiento a alguien que no era de mi partido, que ni siquiera lo voté, porque yo voté en blanco en aquellas elecciones de 1963, a Arturo Illa, pero Carlos Perete trabajó mucho para que nos reincorporaran y éramos más de 2000 en la Argentina que habíamos quedado cesante y fuimos reincorporados a fin del 63, principio del 64. O sea, trabajó de sodero. Sí, trabajé de sodero. O sea, ¿usted repartía la soda o usted era el que armaba? ¿La fabricaba? La fabricaba y la repartía. Había que sobrevivir. Claro. ¿Y cómo se hace la soda? Bueno, la soda se hace con agua, simplemente, y con gas carbónico, que se le inyecta, y entonces tiene pero presión. ustedes lo ponían al envase, envase por envase, claro. Se le ponía después el envase por el gas. Sí. ¿Y cuántas sodas se vendía? Porque ahora ya no se vende la soda, es muy poco lo que se vende. No, es cierto. Antes era mucho porque se tomaba con el vino, en la mesa. Sí, era bebida obligada. Además, en ese pueblito de pronunciamiento, que hoy ya no es tan pueblito, no había otra sodería, así que bueno, vendía bien soda. ¿Cómo se llamaba la sodería? No tenía un nombre, Sodería Bordet. Pero era de ustedes. Claro. Yo pensé que usted trabajaba para la sodería. No, era el dueño, mi padre me había ayudado y entre los dos habíamos puesto la sodería. ¿Y qué pasó con todas las máquinas? Vendimos todo. Tenía la gran disyuntiva de seguir quedándome en pronunciamiento y trabajando de sodero, de almacenero, pero tenía la reincorporación en el correo y yo quería seguir estudiando. Y entonces, bueno, quemé las naves, aposté y me vine a Concordia de nuevo con mi mujer y con mi hijo, que en ese entonces ya tenía casi 2 años. ¿Y cuando se viene para Concordia nuevamente, siguió en el gremio? Bueno, ¿O ahí es como que le dije a mi padre que mientras no me recibiera
de algún título universitario, no me iba a meter en el gremio, porque no quería ponerlo otra vez en el compromiso de ayudarme. Y así fue que cumplí. Ni bien me recibí de contador, me metí de nuevo en el gremio, y bueno, y alcancé a ocupar cargos a nivel nacional, y ahí fue que me involucré. Bueno, ya políticamente estaba involucrado desde antes, por supuesto, pero ahí, después que trabajé unos años de contador, unos cuantos años, y de profesor también, mucho. De profesor trabajé 39 años en la Facultad de Ciencias de la Administración acá. Ahí entonces, ¿lo tuvo de alumno a su hijo? No rindió conmigo, pero sí, en la época que yo era profesor, él era alumno ahí, sí, por supuesto. Porque se recibió en el 85. Él se recibe en el 85, exactamente, sí. Y bueno, en esa época, con el trabajo del correo y que ya no estaba en el correo, sino que estaba en la parte de profesor y de contador, me quise involucrar en la política para no criticar de afuera, porque es tan fácil hacerlo de afuera. Dije, bueno, me voy a meter, y efectivamente me comprometí cuando el advenimiento de la democracia, después de la dictadura del 76 al 83, en el 83 milité en una lista que fuimos a las internas, y bueno, perdimos con don Enrique Cresto, con Jorge Busti. Yo iba de candidato a intendente de esa otra lista, Jorge Busti iba por la lista que ganó, y después me convocó para que lo acompañara como secretario de Gobierno y Hacienda, y trabajé 4 años juntos en la municipalidad, una época muy dura. Montiel era el gobernador de la provincia, y de ahí salió la candidatura de Jorge Busti a gobernador y la mía a intendente. Y bueno, en diciembre del 87 asumí como intendente, y duré de los 4 años hasta fin de 1991. El 11 de diciembre. El 11 de diciembre. 11 de diciembre. Sí, ¿Y cómo conoció a su esposa, Elvio? A mi esposa la conocí cuando vine a Concordia. Yo tomaba pensión en una casa que era muy vecina de la casa de ella, de los padres de ella. Y bueno, ahí nos conocimos, la charla de todos los días, el saludo, el acompañarla cuando iba a la escuela, ella estudiaba de maestra, y volver, y bueno, así fue que muy jóvenes nos casamos, formamos una familia, y bueno, la tuve durante 40 años, lamentablemente hace 15 años que falleció. ¿El nombre? El nombre, Aida Corbella, Chela. La Chela. La Chela, era maestra en la escuela, sus últimos años fueron en la escuela Almafuerte. ¿Y lo planificaron ustedes de tener 2 hijos o estaban en los planes tener más? No, estaban los planes no tener más, tener 2 el casal, hijos. Digamos. Teníamos el casal y nos conformamos con el casal, y bueno, tenemos 2 hijos que para mí son un sol. ¿Y Marcela era más de más mamenga o más papenga? No, lo mismo. Yo creo que Marcela, como es lógico, generalmente las hijas mujeres son más pegadas con el padre. Con Gustavo también teníamos la relación de amigos, de compinche más grande, porque no era tanta la diferencia generacional que tenemos, ¿no es cierto? Porque él nació cuando yo tenía 24 años. ¿Y cuál fue cuando más lo hizo enojar a Gustavo? Bueno, varias veces cuando... Pero ¿cuál es la que más se acuerda? No, ninguna en especial, pero por ahí que no salía bien en alguna materia, porque veía que no había estudiado, porque salía mucho o algo así, pero también algún enojo pasajero. Me veo que siempre cuando son chicos hay algunas macanas se mandan. Pero por supuesto, algunas macanas se mandó, de chocarme el auto, alguna cosa de esas. Sí. ¿Pero cuando era adolescente? Y bueno, sí, cuando tenía 18 años, por ahí 17, sí, pero bueno... ¿Pero qué, le sacó el auto, se lo pidió, fue...? No era que lo sacó, lo usó con permiso, pero lo sacó. Está bien. Pero, ¿mucho sí. o fue así? No. ¿Qué auto era? Un R12. Ajá. Pero lo que sí puedo decir, que si tengo que poner en la balanza las amarguras y las felicidades que me ha brindado, son mucho más, por supuesto, los momentos gratos que me brindó y la compañía que puedo disfrutar de él hasta hoy, ¿no es cierto? ¿Nietos? ¿Cuántos? Nietos 6.
3 de Gustavo, 3 mujeres y 3 de Marcela, 2 varones y una mujer. ¿Fue fácil ser intendente desde el 87 hasta el 91? No, en realidad no, fue una época muy difícil porque a mí me tocan vivir los 2 últimos años del gobierno del doctor Alfonsín, que los primeros años habían sido, bueno, el país creció, pero los últimos años fueron con una hiperinflación galopante, tremenda, donde tuvimos situaciones muy, muy difíciles realmente. Me acuerdo que llegamos en algún momento a pagar el sueldo a los empleados cada 10 días, porque si lo hacíamos el último día del mes, prácticamente el dinero había perdido más del 50% de su valor por la hiperinflación que había. Entonces, para tratar de que pudieran adquirir lo imprescindible, pagábamos cada 15 días y cobraban, y me acuerdo que salían inmediatamente a comprar las cosas necesarias para la subsistencia. Fue muy difícil. Después me tocaron los 2 primeros años de gobierno de Menem. Primero era el plan austral, después fue la pesificación que hubo, prácticamente el 1 a 1 con el dólar, también época difícil. Tanto es así que una de las prioridades que nos impusimos en aquella época fue, ante la carencia que había de alimentación para mucha gente que pasaba hambre en la ciudad, la de distribuir alimentos. Y así fue que en el puerto hicimos un lugar donde concentrábamos alimentos que después repartíamos en camiones a los distintos barrios, hasta que mejoró un tanto la situación. Esto lo hicimos aproximadamente durante 5 meses. Y me acuerdo que mucha gente donaba alimentos no perecederos, por ejemplo arroz, incluso también algunos perecederos, carne, por ejemplo, y muchas cosas venían desde Buenos Aires, que me acuerdo que una vez llegó un tren al mediodía y tenía que seguir a Corrientes. Entonces teníamos que descargar todo un vagón que quedaba acá, y era un domingo, me acuerdo, no un sábado. Y bueno, con los secretarios y algunos amigos fuimos de mañana y entre nosotros lo descargamos, porque eran cosas para repartirlo a la gente. Priorizábamos que la gente pudiera comer antes que hacer tal vez la limpieza que se necesitaba, el arreglo de una calle, porque había hechos que eran mucho más importantes que tapar el pozo de una calle. Lamentablemente, bueno, pero a pesar de eso hicimos una administración austera, pero muy límpida, muy clara. Nunca tuvimos un solo hecho que pudiera mencionarse como corrupción, y terminamos entregando el municipio con fondos necesarios para pagar sueldo, para pagar aguinaldo, y sin ni un peso de deuda. O sea que creo que, si bien no hicimos todas las cosas que hubiéramos querido hacer, pudimos cumplir una etapa aceptable, digamos, como intendente de la ciudad. Por ahí uno lo vemos que está en el Face, y uno por allí husmea un poco, y es impresionante los comentarios de la gente. ¿Siente que la gente de Concordia lo quiere, Elvio? Tal vez por el hecho de que uno ya no participa y que está fuera de la vida política, pero tiene que ver con lo que hizo, ¿no? Sí, no. Tengo muchos conocidos en Concordia. Cuando salgo, que camino un rato por la peatonal, no paro de saludarme con mucha gente que se acerca, lo cual es muy gratificante. Creo que ese es uno de los privilegios que tiene un político cuando se retira, y que la gente lo saluda con afecto. Es más, en la época tan dura del 2001, 2002, donde los políticos no podían salir a la calle, cuando era el que se vayan todos, yo a propósito a veces caminaba por la peatonal, tanto de Paraná como de Concordia, y recibía el afecto y el saludo de mucha gente. O sea que ese es el gran premio que tengo. ¿Se le pasó por la cabeza ser gobernador alguna vez? ¿Lo deseó? No. Por ahí se habló en algún momento que podía haber sido uno de los candidatos, cuando después fue el candidato Moinen a fin del 91, pero fue un proyecto al que yo no le puse ninguna ficha, no me consideraba con aptitudes para hacerlo, así que no. Pretendí ser senador provincial, bueno, pero en esa interna no me fue bien, y bueno, terminé mi gestión como intendente,
y me convocaron para presidente del Instituto del Seguro, donde me desempeñé durante 4 años, y después otros 4 años como presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos. Cuando hubo una etapa en la que uno empieza a ver también como para qué lado van sus hijos, ¿no? Sí, sí. Y Gustavo empezó a militar. ¿Qué pasó en ese tiempo cuando él empezó a militar, y era en tiempo seguramente en el que usted ya estaba dentro de la política? Bueno, Gustavo empezó a militar en la plena época de la dictadura como estudiante universitario. Participaba en el centro de estudiantes y habían formado la Juventud Peronista Universitaria, en la cual tuvo mucha participación, tanto es así que como alumno, cuando se normaliza la facultad, llega a ser consejero universitario a nivel provincial, ¿no es cierto? Y después siempre involucrado dentro del peronismo, la Juventud Peronista, en las distintas internas, participó hasta que, creo que fue en el 95, si mal no recuerdo, que fue electo concejal de la ciudad. Y se desempeñó, sí, hasta fin del 99 como concejal. ¿Quiénes de su familia influyeron en usted? Bueno, no influyeron de mi familia. Mi padre no era peronista principalmente, era, digamos, opositor a Perón. Pero yo, con mi trabajo en el correo y viendo las conquistas sociales que se hacían en aquella época, yo siempre fui muy lector, leía todas las revistas, leía lo que me interesaba, y entonces empecé a entender que eso era lo que a mí me contenía. Un partido en el cual se hacían viviendas, se hacían hospitales, y lo que tanto criticaban, que se distribuía pan dulce, champán, no era champán, era sidra, y juguete para los chicos en Navidad. Yo repartí juguete para los chicos en Navidad. ¿Durante la época de Perón? Durante la época de Perón. ¿Fue la segunda? La segunda presidencia. Yo entré en el 53 a trabajar. Así que hasta el 55 de la Revolución Fusiladora, yo trabajé en plena época de Perón. Y me acuerdo que repartíamos los juguetes a los chicos carenciados, los chicos pobres, digamos, que se les decía en aquella época, y la alegría con que lo recibían, realmente me daba bronca cuando decían que era una actitud demagógica repartirle juguete a los chicos. Y entonces más peronista me hice. Y cuando la revolución no era revolución, sino un golpe de Estado de Rojas y Lonardi Rojas, y después Aramburo, cuando se arrastraban las estatuas, se rompían los cuadros, se quemaban las efigies, más bronca me dio, más peronista me hice. ¿Usted siente, Elvio, que con Gustavo está cosechando su siembra? Bueno, no sé si cosechando mi siembra. Yo no lo involucré, no incidí para que él fuera peronista, pero tal vez tuvo incidencia el hecho de que yo lo fuera y que en mi casa se respirara peronismo, y que por eso él se haya involucrado también como peronista. Digo, por su vida, por su carrera, fue también contador, también intendente. También, sí, es cierto. Tuve el honor de que sea, cuando fue concejal, yo dije qué honor que yo, habiendo sido intendente, mi hijo haya llegado a concejal. Bueno, después llegó a intendente, y por 2 periodos, y bueno, y ahora candidato a gobernador. Bueno, me llena de orgullo y también de asumir una gran responsabilidad, porque es muy lindo todo lo que es una campaña política, pero termina el acto eleccionario, y si a uno lo eligen, al día después hay que empezar a gobernar. ¿Se lo dijo a Gustavo que está orgulloso o se lo guarda? No soy mucho tan comunicativo, pero él sabe que estoy orgulloso. Elvio, y digo, ¿a quiénes ama usted, Elvio? Como a quienes amo, a mis hijos, a mis nietos, a los afectos que tengo, que son muchos. ¿Quién es Elvio Bordet? Un tipo que va pasando por la vida y que feliz de haberla vivido durante tantos años, con muchos contratiempos, con muchas felicidades, pero cada cosa que me dio la vida la disfruto plenamente, y soy una persona agradecido a la vida, agradecido a los amigos, agradecido a Dios por haber llegado hasta esta edad, encontrarme bien,
y poder disfrutar de tantas cosas que cada día cuando sale el sol nos ofrece la vida. Elvio, y usted hablaba recién esto hablamos de lo de contador, de intendente y ahora candidato a gobernador. ¿Por qué usted cree que Gustavo tiene que dar el próximo paso? Bueno, creo que se preparó, que no solamente es contador, sino que también tiene un máster en posgrado en la República Oriental del Uruguay, en la Universidad de la República Oriental del Uruguay, sobre economías regionales. Creo que ha hecho una muy buena gestión en Concordia y me parece que está en una altura de su edad especial para hacerlo y además preparado para ser gobernador. Por eso me parece que sí, ojalá que le vaya bien. ¿Qué significa? Yo pienso votarlo. Está bien. ¿Qué significa Dios en su vida, Elvio? Bueno, Dios es una parte, si bien no soy un militante de la iglesia, pero sí soy creyente y es una parte importante. Todos los días hablo con él. Bien. Elvio, me gustaría cerrar el programa y compartir con ustedes algo que en estos días, por ahí husmeando un poco en el Facebook, encontré y sé que a usted le agradó y quisiera compartir con muchos oyentes que están compartiendo en este momento, con muchos que están compartiendo en este momento. Y si usted nos puede leer esto, Elvio. Es ¿sí? una poesía de Amado Nervo que me gusta mucho y que, bueno, la compartí en el Face, que dice: muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales coseché siempre rosas. Cierto, a mi lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Es de Amado Nervo, una poesía muy bonita. Gracias, Elvio. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias a la vida que me ha dado tanto. ¿Y cómo la están pasando? Continuamos con otro bloque de Gracias a la Vida. Les recuerdo que pueden contactarse con nosotros mediante Facebook y Twitter. Nos pueden seguir en @graciasalavida y agregarnos como amigos para darnos su opinión sobre el programa. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Hay una historia que habla de un hombre del Oriente. Ese hombre del Oriente era una persona que era ignorante. Él tenía un deseo. ¿Cuál era el deseo? De liberar a su país. Porque su país estaba bajo la opresión de gente que hacía miles de años que lo estaba oprimiendo. Pero ¿qué pasa? A él le faltaba la capacitación, él necesitaba formarse. Pero él sabía de unas sagradas escrituras
que estaban del otro lado del mundo. Del otro lado del mundo había esas escrituras que él necesitaba buscarla. Entonces, ¿qué hizo? Decidió ir en búsqueda de esas escrituras. Preparó su mula, agarró su ropita, un poco nada más, lo poco que tenía, y salió. Empezó a recorrer valles, montañas, lagos. Sí. Y al mismo tiempo le fueron pasando cosas, porque por el camino había guerras, se encontró, le robaron, necesitó trabajar para ganarse el pan todos los días, empezó a aprender oficios. El tema es que cuando llegó al final, al otro lado del mundo, sí, llegó a donde estaban quienes tenían esas sagradas escrituras. Pegó tan buena onda con esa gente, porque sabían de cuál era su necesidad y lo que él estaba buscando y lo que él estaba haciendo por su país, que lo llegaron a querer muchísimo. Y hasta le llegaron a ofrecer un puesto privilegiado en ese lugar donde estaban las Sagradas Escrituras. Pero él, ¿qué hizo? Él en todo momento estaba pensando en cuál era su propósito. Su propósito era liberar a su país que estaba bajo la opresión. Entonces él negó todo, no aceptó todo lo que le ofrecieron, hasta en oro le ofrecían, y se volvió. Y cuando se volvió, nuevamente el proceso de formación, ¿sí? De todo lo que le pasó. El tema es que primero salió esa persona que era ignorante y llegó una persona totalmente formada, capacitada y encima con las Sagradas Escrituras, que al mismo tiempo, en ese tiempo que venía, se capacitó, las leyó, y cuando llegó, gracias a todo eso, logró liberar a su país que estaba bajo la opresión durante tantos miles de años, y su país fue liberado. O sea que cosechó su siembra. Totalmente, es así. Vos sabés que esto que vos me contás, Dieguito, tiene que ver con una ley. Ajá. El cosecharás tu siembra es la forma en que se habla en la Biblia, es una terminología más relacionada con las religiones. Sí. Del otro lado, los marxistas, como de Mao Zedong, tenían unos escritos que se llamaba la ley de concatenación, porque todo se viene concatenando. Sí. Y en la ciencia se habla de acción y reacción, ¿sí? En realidad es una ley cósmica de causa y efecto. ¿Por qué se llama cósmica? Porque rige como la ley de gravedad en todas partes del cosmos, ¿sí? Es un principio que no cambia. Y tiene, a su vez, otra característica, esta ley de causa y efecto, que es que lo similar atrae a lo similar. Entonces, por eso es importante también con quienes nosotros nos relacionamos. Exactamente. Si nosotros, y esto pasa muchas veces en el trabajo, hay personas que viven enojadas, que se enojan por todo, que viven insultando, y al mismo tiempo generan eso también en los demás. En una oficina, un lugar de trabajo, que hay una persona que vive negativo, que vive enojado, que vive criticando al jefe, vive criticando a su compañero de trabajo, generan los demás que pase lo mismo. Entonces genera un lugar oscuro, un lugar triste, un lugar con amargura, con tristeza, con bronca, con odio. En cambio, si nosotros también al mismo tiempo hacemos la inversa, la persona que vive sonriente, que vive con alegría, que lleva la alegría al lugar, que está en todo momento hablando bien del otro, si pasó algo negativo, no, busquémosle el lado positivo, va a generar que en ese ambiente de trabajo todos sean también de esa manera y que haya un lugar con luz en lugar de oscuridad. Claro. Vos sabés que, mirá, que vos estés aquí y yo esté acá, es producto de la misma ley. Pero fíjate una cosa, hay una proyección geométrica que se llama en matemática, ¿no? Fíjate vos de dónde venís vos, de dos padres, que a su vez vienen de tus 4 abuelos, que a su vez vienen de tus 8 bisabuelos, que a su vez vienen de tus 16 tatarabuelos, de los 32 recontra tatarabuelos, y así en 40 generaciones vos llegás, 40 generaciones son más o menos 2.500 años, 3.000 años, vos llegás a una suma
de personas equivalente a 500 mil millones de personas. De esa cantidad de gente descendés vos. Así que no te extrañe que vos y yo seamos hermanos, porque si la hacía a la inversa, vos tenés hace 2500 años 2 personas que tuvieron hijos, esos hijos tuvieron 4, esos hijos tuvieron 16, 32, 64, 1000, 2000, 20.000 y así progresivamente. Cuando llegamos a esta generación estamos los 5.000 o 6.000 millones de personas que estamos y venimos todos de las mismas personas. Y al fin de cuentas, somos uno. Exactamente, pero genéticamente venimos de ahí, o sea, esa es la ley de causa y efecto, que se viene una causa, un efecto, ¿estamos? Un padre que tiene sus hijos, un hijo que tiene los nietos que tienen los bisnietos, y así va la cosa. Esta ley, digamos, yo te voy de la matemática, y te quiero mostrar también cómo actúa en el cosecharás tu siembra, que es una forma muy clara de explicar cómo es la ley, ¿no? Fíjate una cosa, lo negativo atrae lo negativo y lo positivo atrae lo positivo, como en la electricidad. Cuando vos pones un polo positivo y un polo negativo y choca, que hacen un chisporroteo y se separan. Sí, sí. En cambio, podés unir lo positivo con lo positivo y lo negativo con lo negativo. Que tiene que ver en parte con lo que estamos hablando de lugares de trabajo, situaciones en las que de repente empieza el choque. Exactamente. Si vos generás un ambiente de calma y buscás calmar y tranquilizar, siempre vas a lograr tranquilizar, ¿sí? Podés tener un efecto o de neutralización, por lo menos, de lo negativo. Lo que vos sembrás se multiplica. Vos sembrás un grano de arroz, ¿qué cosechás? Una espiga con 100 arroces, ¿sí? Por darte un número. Bueno, y lo mismo pasó, que esto lo hablamos, Chango, cuando resulta el voto femenino con Eva Perón. Exactamente. O sea, hoy nos encontramos, después de tantos años del primer voto femenino, de todos los derechos que hoy tiene la mujer. Claro, porque acordate vos cuando se plantea lo del voto femenino, si bien en un principio había mucha gente que se oponía, sectores militares, eclesiásticos, machistas, ¿estamos? Sin embargo, la ley sale y fue avanzando y se fue siendo aceptada y aceptada y aceptada. Con el tiempo, esa semilla que se sembró, ¿qué generó? Que millones de mujeres hoy tengan derecho a ser diputadas, derecho a ser juezas, derecho a ser generalas, porque ahora van a ser, sale una generala, derecho a ser... Que fue post-mortem Juana Zurduy, y hoy podemos decir que es la primera generala. ¿Por qué no? Está filoso, ¿no? ¿Por qué? Está filoso en el conocimiento. ¿Por qué no? Entonces digo, hoy tenemos una presidenta. Exactamente. Hoy tenemos una presidenta argentina, entonces digo... Sí. Y hoy se está pidiendo que la presidencia de la ONU esté a cargo de una mujer. La mujer hoy empieza a compartir el gobierno del mundo, hay empresarias, hay periodistas, hay de todo, gracias a Dios. Sí, bueno, ¿entendés? Entonces eso es también, digamos, que una cosa positiva como fue el voto femenino, termina generando un montón de cosecha, una cosecha mucho más grande. Pero esto no de viene cosas solo. buenas. Y esto no viene solo. ¿Por qué? Y pensando en esa historia que yo te conté, fíjate vos que esa persona que era ignorante fue consiguiendo sus propios méritos. Esto quiere decir que hay personas que hoy dicen, tal vez digan, pero mirá, yo recién estoy empezando. Bueno, es momento de empezar a buscar nuestros propios méritos. O sea, no todo viene porque sí, no es porque llovió de ahora, o hoy lo deseo y viene de una. No, debemos buscar nuestros méritos también. Ir consiguiendo los méritos, ¿para qué? Para que en este paso que nosotros tenemos en la vida, los méritos que nosotros consigamos van a dar el resultado de un resultado positivo. Desde hasta en el medio ambiente, en el mundo, en el universo. El medio ambiente, yo mismo, hoy tengo un papel, saco un caramelo, tiro el papel en la calle, estoy haciendo un mérito negativo para el mundo, entonces todo lo que venga va a ser negativo también, y lo estoy haciendo yo.
Y tal vez digo, pero si soy un granito de arena, ese granito de arena es necesario. Claro, Hasta, Diego. como hablábamos de la gota de agua de María Teresa de Calcuta. Claro. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Si vos tenés conocimiento de esta ley, ¿qué quiere decir esto? Que podemos manejar el futuro. Pero por supuesto que Lo sí, que hagamos hoy tiene repercusión en el futuro. Si vos haces cosas, tomás decisiones correctas y beneficiosas para los demás, eso va a hacer que los demás y cada vez más gente vaya recibiendo cosas positivas y vaya evolucionando. No, pero Chango, Déjame... por eso Sí. es importante no pensar solamente en uno. Claro. Uno tiene que pensar en los otros también. Exactamente. Fíjate una cosa, Diego. Nos quejamos mucho de los chicos a veces que están todo el día con la computadora, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de la computadora hoy? Que los chicos estén metidos en los juegos. Te desarrolla rapidez mental, ¿sí? Para tomar decisiones. Te desarrolla el ingenio. Te desarrolla la concentración, la capacidad de concentración y de abstracción. Abstracción es no tener en cuenta lo que tenía alrededor para concentrarte en la tarea, o sea, concentrarte en tu tarea, concentrarte en lo que estás haciendo, ¿sí? Son dos cosas, la abstracción y la concentración, ¿sí? Todo eso trae aparejado el uso de la computadora. Por eso es muy importante hoy que el acceso a la computación esté al alcance de todos los niños y jóvenes. Bueno, hoy tenemos la netbook que está en las escuelas y que se le está dando a los chicos. Claro. Pero vos fíjate lo importante que es, Chango, volviendo a esto de tomar decisiones, ¿no? Sí. No quiero dejarme Sí. salir de esto, de la Sí. toma de decisiones, de lo que hoy decidamos nosotros va a ser importante, no solamente para mí, sino que Sí. va a ser también importante para mi familia, para las personas hasta que no conozco Claro. también. Sí, por eso es importante hasta en el mismo voto. ¿En qué estoy pensando yo cuando voy a votar? ¿En qué estoy pensando yo cuando voy a colaborar en algún lugar por Sí. algún motivo? O me quedo quieto en casa o colaboro. O me quedo quieto en casa, ¿de qué Claro. manera puedo llegar a colaborar también? Todo lo que yo decida va a ser bueno para el prójimo también. Claro. Porque hay que Y pensar en el prójimo. Hay gente que hoy no se piensa en el prójimo. Obvio. Hay mucha gente que no piensa Hay en gente que no en el piensa prójimo. y gente que sí Exacto, piensa. entonces no hay que pensar solamente en uno, sino también pensar en el prójimo. Porque si vos no pensás en el prójimo tampoco va a pensar en vos porque cosecharás tu siembra. Totalmente. Entonces vos tenés que trabajar en función de eso. Mirá, el voto puede expresar una forma de pensar y de adherirte o identificarte con alguien. Ahora veamos, si nosotros trabajamos para que todo el mundo tenga trabajo, ¿sí? Si nosotros trabajamos o actuamos para que todo el mundo esté registrado, ¿sí? Para que tenga derecho a cobrar lo que le corresponde y tenga derecho a la jubilación, ¿sí? Entonces estamos trabajando por algo positivo que va a traer mucho beneficio para el futuro, ¿sí? Si abrimos muchas escuelas y las llenamos de buenos contenidos y de buena enseñanza y preparamos a los maestros y hacemos que todos los padres puedan mandar sus chicos a la escuela, todo eso va a repercutir en 10, 15 años de una manera muy positiva. Y si nos abocáramos, si todos en este país o en el mundo nos abocáramos a sembrar aquello que es beneficioso para los demás, no te quepan dudas y no le quepan dudas a ustedes que nuestro país va a cambiar positivamente. Entonces fijémonos siempre qué es lo que sembramos y para qué sembramos. Ustedes quieren un país que sea armonioso, sembremos armonía. Ustedes quieren un país que sea discordante, sembremos discordia, ¿viste? Negación. Queremos un país negado para la gente, neguémosle derechos. Queremos un país donde todo el mundo tenga derechos, ¿sí? Que todo el mundo tenga derechos, niños, jóvenes, ancianos, que todo el mundo tenga derechos y vamos a tener un país rebosante de derechos. O sea que estaba pensando el otro día y me ponía a pensar en esto de la luna roja, que apareció la luna roja y que estaban todos desesperados, que se viene el fin del mundo y claro, porque ya está escrito que se viene el fin del mundo y bien lo dijo Jesús, hoy que lo nombraste a Jesús, que decía yo no soy de este mundo. Claro. ¿No? Yo no soy de este mundo. Estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Ahora digo,
qué bueno sería darnos cuenta que el final del mundo se acerca, pero nosotros podemos generar que ese mundo desaparezca, ¿sí? Pero ese mundo de amargura, de tristeza, de bronca, de falta de pensar en el otro, de pensar en el prójimo. ¿Por qué? Que se acabe el mundo, pero ese mundo. Sí, ese él se refiere al sino mundo. Que tengamos nosotros la posibilidad de ver. estar todos en armonía, de estar todos entre hermanos, entre amigos, y disfrutar y preocuparnos por el prójimo. O sea, empezar a cosechar. Totalmente de acuerdo. Lo que yo quiero terminar de aclarar es que cuando en los tiempos pasados, sea Cristo o la gente de ese tiempo, hablaba del mundo, no se refería al planeta. Entonces no es el fin del planeta. El planeta va a seguir sobreviviendo. Lo que se tiene que terminar es la mundanidad, lo que es, digamos, efímero, lo que es los falsos dioses que le decía Jesús, el avance a hacer el daño por un poco de dinero, viste, vivir para el egoísmo, todo ese es el mundo al que él se refería. Por eso él decía, yo no pertenezco a esto. Hay un escrito que hoy lo comentábamos, esto que decía, cuando el hombre se tome el último sorbo de agua, se va a dar cuenta que el dinero no se bebe o no se mastica, si querés, como vos decías. Ni se bebe ni se mastica. Pero digo, entonces, hay que darse cuenta de lo que es realmente importante. Claro, hay cosas que son más importantes que el dinero. Sí, exacto. ¿Te invito a tomar un helado? Bueno, pero lo pagás vos porque la otra vez me invitaste a tomar un café y me lo tuve que pagar yo. No. Sí, Diego, vamos. Soy lo que soy, no Te espero la semana que viene para ver de nuevo Gracias a la Vida. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés.